¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro Donato Figueroa de la clase de Proyecto 1 de Contextualización Arquitectónica y el día de hoy estaré haciendo una pequeña presentación sobre distintos tipos de cánones, más específicamente sobre el canon de Vitruvio, de Miguel Ángel, de Egipto, el canon griego y finalmente el canon chino. Para dar inicio comenzaré hablando sobre el canon de Vitruvio y El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Entonces, comenzando con el tema, el hombre de Vitruvio se le llama hombre de Vitruvio a un dibujo elaborado por el pintor renacentista Leonardo da Vinci. Fue basado en el trabajo del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión. Vitruvio fue un arquitecto de la antigua Roma nacido un siglo antes de Cristo, quien escribió un tratado de arquitectura, el cual reunía todos los conocimientos científicos que se contaban en esa época. Leonardo representa a un hombre con brazos y piernas extendidas en dos posiciones, enmarcado dentro de un cuadro y un círculo. Vitruvio aseguraba que el círculo y el cuadrado pueden ser generados por un hombre que, teniendo en el piso con las manos extendidas en forma de cruz, forme un cuadrado, y al abrir los brazos y las piernas a 45 grados, un círculo. El artista científico presenta su estudio del canon de las proporciones humanas, el otro nombre con el que se le conoce a esta obra. Si la palabra canon significa regla, se entiende pues que Leonardo determinó que este trabajo las reglas que describen las proporciones del cuerpo humano. Antes de representar gráficamente las proporciones del cuerpo humano, Leonardo hizo anotaciones en escrituras especular. En dichas anotaciones registra los criterios necesarios para representar la figura humana. El esfuerzo por determinar las proporciones correctas para la representación del cuerpo humano tiene sus orígenes en la llamada Edad Antigua, hace bastante tiempo atrás. Uno de los primeros proviene del Antiguo Egipto, donde se definía un canon de 18 puños para dar toda la extensión del cuerpo. En cambio, los griegos y más tarde los romanos idearon otros sistemas, los cuales tendían a un mayor naturalismo, tal como se puede observar en su escultura. 3 de estos cánones trascenderían a la historia: los cánones de los escultores griegos, Policleto y Praxíteles, y el del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión, en quien se inspiraría Leonardo para desarrollar su propuesta tan celebrada en la actualidad. A diferencia de Policleto o Praxíteles, el interés de Vitruvio en definir el canon de las proporciones humanas no estaba en el arte figurativo. Su interés se centraba en ofrecer un modelo de referencia para explorar los criterios de proporción arquitectónica, toda vez que encontraba en la estructura humana un todo armónico. Vitruvio sostenía que al aplicar tales principios, la arquitectura alcanzaba el mismo grado de armonía entre sus partes que el cuerpo humano. De tal manera, la figura del ser humano fue expuesta como modelo de proporción y simetría. Con esta justificación, Vitruvio define las relaciones proporcionales del cuerpo humano. De todas las proporciones que aportan, podemos referir las siguientes. A palabras de Vitruvio, el cuerpo humano lo formó la naturaleza de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mida 1/10 parte de su altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide 1/8 parte de todo el cuerpo. 1/6 parte mide desde el esternón hasta las raíces del pelo y desde la parte media del pelo hasta la coronilla, 1/4 parte. Desde el mentón hasta la base de la nariz mide 1/3 parte y desde las cejas hasta las raíces del pelo, la frente mide igualmente 1/3 parte. Si nos referimos al pie, equivale a 1/6 parte de la altura del cuerpo, el codo 1/4 parte y el pecho equivale igualmente a 1/4 parte. Los restantes miembros guardan también una proporción de simetría. El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. Tras la desaparición del mundo clásico,
El tratado sobre la arquitectura de Vitruvio debió esperar al despertar del humanismo en el Renacimiento para resurgir de las cenizas. El texto original no tenía ilustraciones y no solo estaba escrito en un latín antiguo, sino que recorría un lenguaje muy técnico. Esto supuso enormes dificultades para traducir y estudiar el tratado sobre la arquitectura de Vitruvio, pero también un reto para una generación tan segura de sí misma como la del Renacimiento. Pronto aparecieron quienes se abocaron a la tarea de traducir e ilustrar este texto, el cual no solo llamó la atención de los arquitectos, sino la de los artistas del Renacimiento, abocados a la observación de la naturaleza en sus obras. Y es en este punto donde aparece Leonardo da Vinci. Leonardo fue un humanista por excelencia. En él se reúnen los valores del hombre múltiple y docto, propios del Renacimiento. Leonardo no solo fue pintor, fue también un acústico científico, investigó sobre botánica, geometría, anatomía, ingeniería y urbanismo. No conforme con eso, fue músico, escritor, poeta, escultor, inventor y arquitecto. Con este perfil, el Tratado de Vitruvio era un reto para él. Leonardo realizó la ilustración con toda la información recapitulada tiempo atrás del hombre de Vitruvio, o Canon de las Proporciones Humanas, hacia 1490. El autor no tradujo la obra, pero sí fue el mejor de sus intérpretes visuales. Por medio de un análisis sesudo, Leonardo hizo las correcciones pertinentes y aplicó medidas matemáticas exactas. Michelangelo Buonarroti, conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años, entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Miguel Ángel también nos legó su canon de la figura humana, su David. Haciendo referencia directa a la antigüedad, logró superar toda la estatuaria antigua conocida, alcanzando la cima del clasicismo. Profesores de anatomía han corroborado que es un modelo de precisión anatómica que supera cualquier prueba científica, a excepción de una pequeña imperfección en la espalda, debido a un defecto del bloque de mármol que ya había sido rechazado por otros escultores. Miguel Ángel concentraba su atención en el hombre y sus cualidades humanas, esas mismas virtudes que le permitirían encarar la amenaza de un gigante. No en balde, el David de Miguel Ángel se convirtió en un símbolo del Renacimiento italiano. Con 5,17 metros de altura y 5,5 toneladas de peso, su escultura fue un encargo de la Ópera de Duomo para la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Miguel Ángel usó técnicas inusuales de proporciones. A primera vista parece una estatua de proporciones perfectas, pero en realidad la mano derecha y la cabeza junto al cuello son expresivamente mayores. La mano derecha se sostiene por el brazo derecho relajado. Es una mano perfectamente esculpida, delicada y armoniosa, pero si se mide con respecto al cuerpo, se nota su desproporción. La desproporción de la gran cabeza junto al grueso cuello en tensión de David son más de la mitad del tamaño que el pecho y torso de la escultura, pero no parece obvio a primera vista. Se dice que Miguel Ángel esculpió intencionalmente estas desproporciones por dos razones. La primera, por el efecto visual desde abajo. La segunda, para subrayar la manera de ganar una gran batalla con concentración e inteligencia, representada por la cabeza, y con ponderación en la acción, representada por la mano. El pintor Miguel Ángel usó el canon de 7,5 cabezas, siendo actualmente la figura común, y Leonardo da Vinci el canon de 8 cabezas, usado para figuras heroicas. El primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura egipcia. En el siglo XIX, Lepsius descubrió que las figuras de una tumba de Saqqara presentaban una cuadrícula,
como trazado previo a la aplicación del color y cuya utilidad era ajustar las figuras a un canon preestablecido. En Egipto, resumiendo, se utilizaban principalmente dos cánones, uno anterior al siglo VII a.C. y otro a partir de esta época. Los estudios de Lepsius fueron profundizados por Inversen, demostrando que el canon egipcio es la figura humana en pie y que sus medidas se fundan en la mano y en el antebrazo, con la consecuente simbología, ya que son los miembros corporales que crean las cosas. Entre las características más destacables de los cánones egipcios tenemos que los cánones egipcios se basan en el puño, el cúbito y el pie. El puño, como canon egipcio, es la medida de la anchura de la mano, medida sobre los nudillos, incluyendo el pulgar. El canon del cúbito se diferencia en cúbito pequeño y cúbito real. El cúbito real, que es una sexta parte mayor que el cúbito pequeño, se utilizaba solo para medir los edificios construidos en nombre del rey, por ejemplo, pirámides y templos. A partir del siglo VII a.C., se emplea como proporción del cuerpo humano. La medida del cúbito pequeño se entiende desde el hoyo en la parte inferior del brazo, en el nivel del codo, hasta el filo de una uña del dedo pulgar. La medida del cúbito regio o real es mayor y se mide desde el hoyo en la parte inferior del brazo, en el nivel del codo, hasta el filo de la uña del dedo corazón. El pie equivale a 3 puños. El canon antiguo egipcio, que se utilizó hasta el año VII a.C., dice que el cuerpo humano, desde la mitad frente hasta el plano del suelo, mide 18 puños, que equivalen a 6 pies o a 4 cubitos pequeños. El nuevo canon egipcio, que se utilizó a partir del siglo VII a.C., dice que el cuerpo humano, desde el párpado superior hasta el plano del pie, mide 28 pies, que equivalen a 7 pies o a 4 cubitos reales. El antiguo canon egipcio es antropomórfico, mientras que el nuevo responde a una estilización de la figura humana. Por lo que a nosotros respecta, nos interesa en canon antiguo. En las esculturas de bulto redondo, partían de un bloque de forma cúbica en el que se dibujaba la vista de frente, el perfil y la vista superior en las correspondientes caras del cubo. Entonces se procedía a esculpir la piedra quitando el material sobrante. El resultado eran unas figuras herméticas y muy simétricas. En el antiguo Egipto era muy frecuente el uso de las fracciones, denominadas fracciones de ojo de Horus. Representaban cada una de las partes en las que se fue seccionando el ojo de Horus durante una batalla con Seth. El ojo de Horus representaba una unidad de medida llamada Hegat. Esta unidad de medida se empleaba sobre todo para medir el trigo y la cebada y equivalía a unos 4,8 litros de volumen. En el pensamiento y en el arte griego está muy presente el interés por lo ideal, por la perfección y la belleza. Su cultura era antropocéntrica y para ellos la representación de la figura humana debía seguir unas reglas de proporción y armonía. Pusieron todo su interés en establecer unas reglas matemáticas en las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo humano. A este conjunto de proporciones ideales se le llamó canon. La unidad de medida de referencia era la altura de la cabeza. Policleto estableció el canon de 7 cabezas como modelo de un cuerpo perfectamente proporcionado. Más tarde, Lisipo creó otro canon más esbelto que el anterior, aumentándolo a 7 cabezas y media. El ideal estético del mundo clásico se fraguó en la antigua Grecia a partir, sobre todo, de la escultura. La belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, proporciones y cuidado por la simetría. En Grecia se entendía el cuerpo humano como el ideal de belleza en el que todas las partes deben guardar una proporción armónica entre ellas. Un cuerpo es considerado bello cuando todas sus partes están proporcionadas a la figura entera.
tanto en las mujeres como en los hombres cuya belleza se basaba en la simetría. Este canon de belleza establece que el cuerpo humano, para ser perfecto, debe medir 7 veces la cabeza. En el siglo IV pasa de 7 a 8 cabezas, haciendo uso del canon de Lisipo. Como un pequeño ejemplo del canon usado por la cultura griega, las mujeres ideales de la antigua Grecia eran de miembros pequeños, delgadas, pero con caderas anchas y muslos generosos, cabello ondulado, senos pequeños y torneados, ojos grandes, nariz afilada y mejillas, boca y mentón ovalados. En cuanto a los hombres, el ideal de belleza eran los cuerpos altos, atléticos y musculosos, con piernas largas, mucho cabello, nariz y mandíbula poderosa, ojos amplios y boca pequeña. El canon de belleza actual de Occidente tiene algunas similitudes con el griego, ya que busca que el cuerpo esté atlético y delgado mediante el ejercicio físico y la buena alimentación. No obstante, también se pueden encontrar algunas diferencias. En la China, los cánones eran representados en mayor parte de manera artística y más específicamente en la pintura, el cual era el principal medio de comunicación o más bien de representación de todos estos tipos de cánones. Y es que en la cultura china se tiene registro de 6 cánones diferentes, los 6 cánones de China. Empezando por el primero, llamado Qingyun Shengtung, resonancia espiritual que atrae el movimiento a la vida. De lo que aquí se trata es de lograr una completa concentración sobre el objeto, eliminando toda distracción hasta que el pintor sea identificado como si fuera eso realmente, con su objeto. Solo hasta que la concepción está completamente formada en la mente, puede el pintor empezar a darle expresión. Pero aliada a la concentración, es indispensable que el pintor domine la técnica del pincel y que conozca a fondo las posibilidades tonales de la tinta. El resultado al que aspiraba no era la expresión de su propia imaginación subconsciente, sino la concreción de un concepto que penosamente había alcanzado a través de la concentración deliberada y de conducir sus energías mentales hasta la armonía con el mundo externo. El segundo canon fue el Kufa Yunpi, estructura ósea, una técnica del pincel. Kufa era una frase derivada de la pseudociencia de la antroscopía, el arte de leer el carácter de un hombre en sus huesos y en la formación de su esqueleto. Cuando el término fue transferido al lenguaje de la crítica del arte, la frase retuvo algo de su sentido original y pudo aplicarse a las pinceladas que daban forma a la estructura básica formal de una composición. El tercer canon, llamado Jingu Xianxin, reflejando el objeto, o sea, representar sus formas. En su edición del Manual de Pintura del Jardín de Mostaza, el Tao de la Pintura de 1956, Mai Se hace una diferenciación significativa, explicando que el tercer canon se refería al dibujo en el sentido de establecer la masa, la forma y la esencia particular de cada objeto en cada pintura, mas no a su parecido formal. El cuarto canon, llamado Suilei Futsai, correspondencias que se relacionan con la aplicación de los colores. Este es un principio de propiedad o buen gusto. En el arte chino, el simbolismo del color era más importante que sus funciones de representación. Este canon debe comprenderse a la luz de la máxima que afirma: aquel que tiene tinta tiene los 5 colores. La belleza sensual del pigmento del color, entendido como un fin, fue muy poco explotada por los chinos y el color desempeñaba una parte relativamente pequeña en su teoría general del arte. La estética del color de los chinos estaba determinada por las técnicas de agudas monocromáticas de tinta para la representación de un ambiente o una atmósfera. El quinto canon, llamado Qingting Weiqi, organización y planificación, que implica ubicación y disposición de los elementos. La teoría china no tuvo nada que ver en relación con sistemas matemáticos de la proporción, ni para figuras individuales, ni para la composición como un todo
inserto entre los límites de su marco. La composición, en el sentido europeo, no era motivo de discusión, salvo que quizá incidentalmente, por ejemplo, en contacto con el estilo conocido como balance asimétrico, donde un pequeño grupo figurado en una esquina de la pintura da el peso necesario para procurar una concentración a una inmensidad de vacío. Maimai-se explica este canon como lo siguiente. El quinto canon se refiere a algo más que lo entendido hoy día por composición y diseño. De acuerdo con la premisa china, según la cual Qi apareció primero y creó la forma, la idea que los elementos de una pintura deberían colocarse en su propia y natural relación era izada con el concepto del Tao y su total armonía, por la cual cada objeto y aspecto tiene su propio lugar en relación a otros y al centro, que es asimismo el todo. No debe pensarse, sin embargo, que toda la pintura china careciese de proporción y simetría en el sentido occidental. Pero los principios matemáticos y científicos de la proporción no eran en sí mismos interesantes para la teoría china del arte. Los principios compositivos que reconoció la teoría china del arte se relacionaban estrechamente con el tema. El sexto canon, llamado Chuanmoyi y Xie, transmisión de modelos, que implica reproducir y copiar. La enorme importancia que la educación artística china concedía a la copia de los antiguos maestros ha sido a menudo malentendida por los historiadores del arte. Para ver con claridad este aspecto, debemos recordar que los chinos, artistas y conocedores por igual, lo más importante en la pintura era la técnica del pincel y la tinta, que era para ellos una manifestación de la personalidad del creador y que, más que el tópico o la composición de obra, reflejaba el grado de absorción que el artista había alcanzado respecto de su tema, su identificación con el principio de vida. Y bueno, con esto finalizamos esta exposición sobre los cánones. Espero y haya sido de su agrado. Les agradezco por su tiempo y su atención. Y nos vemos.